Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esta frase no la dijo Eren. La escribió Marco Aurelio hace casi 2000 años. Y sin embargo, podría encajar perfectamente en Attack on Titan. Vivimos en una era de ficción donde los héroes lloran, gritan y se rompen. Y Eren Jaeger es uno de los personajes más complejos que ha dado el anime. Pero ¿y si te dijera que, detrás de todo su dolor, rabia y decisión, hay algo profundamente estoico? Para entender esto, tenemos que viajar a Roma. Marco Aurelio no era un guerrero del anime. Era un emperador. Uno de los más poderosos del mundo. Pero también uno de los más reflexivos. Su obra, Meditaciones, no era un libro para el mundo. Era un diario para sí mismo. Una especie de conversación íntima con su alma. Un recordatorio de cómo vivir con dignidad, incluso en medio del caos. Ahora vuelve a pensar en Eren. Desde el primer capítulo, su vida está marcada por la pérdida, la injusticia, la impotencia. Y sin embargo, lo que hace que su historia destaque no es solo lo que sufre, sino lo que decide hacer con ese sufrimiento. El estoicismo enseña que no controlamos lo que ocurre fuera de nosotros. Pero sí podemos controlar cómo respondemos. Eren no controla el muro. No controla la muerte de su madre. No controla la verdad que descubre después. Pero sí elige actuar. Elige su propósito. Elige cargar con una decisión que sabe que lo alejará de muchos. Incluso de sí mismo. Marco Aurelio decía, no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno. Eso es Eren. No teoriza. No se justifica. Actúa. Con todas sus contradicciones. Con toda su oscuridad. Pero con una voluntad férrea. Y eso es profundamente estoico. El estoicismo no busca héroes perfectos. Busca personas capaces de soportar la adversidad sin rendirse a ella. Personas que entienden que la vida es dura, injusta y a menudo incomprensible. Pero que aún así pueden mantener la virtud. La coherencia. La determinación. Cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo. Hoy me encontraré con la intromisión, la ingratitud, la arrogancia, la deshonestidad, la envidia y la falta de sentido. ¿Te suena? Es literalmente el mundo en el que vive Eren. Y sin embargo, día tras día, sigue caminando. Sigue luchando. Sigue empujando hacia lo que cree necesario. Aunque eso le cueste todo. Ahí está la conexión. Marco Aurelio gobernaba un imperio. Eren carga con un destino brutal. Ambos se enfrentan a mundos rotos. Y ambos responden con voluntad. Con reflexión. Con una especie de dolor consciente. Eren no es un sabio. No es un filósofo. Pero en su lucha hay una esencia estoica que resulta difícil de ignorar. Pero claro, no todo en Eren es virtud. No todo en su camino es digno de admirar. Y ahí es donde entra lo interesante. Porque el estoicismo no consiste solo en ser fuerte. Consiste en ser justo. Y esa es la gran tensión del personaje. Marco Aurelio decía, la mejor manera de vengarse de un enemigo es no parecerse a él, pero Eren sí se parece. Se parece demasiado. En su intento de proteger a los suyos, acaba por convertirse en aquello que juró destruir. En un símbolo del miedo. En una fuerza de destrucción. Y sin embargo, sigue creyendo que no tiene otra opción. Ese dilema, esa lucha interna, no es ajena al estoicismo. Los estoicos sabían que el mayor enemigo no está fuera. Está dentro. Es tu rabia. Tu deseo de venganza. Tu impulso de controlar lo incontrolable. Eren pierde la calma. Pierde la empatía. Pierde incluso la capacidad de reconocer su propia humanidad. Pero no lo hace por debilidad. Lo hace por convicción. Una convicción que, llevada al extremo, lo deshumaniza. Marco Aurelio decía, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha.
Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Ese, sé bueno, es el corazón de su filosofía. Y es lo que Eren, poco a poco, deja atrás. Porque en Attack on Titan, el mundo no premia la bondad. Premia la eficacia. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Se puede ser virtuoso en un mundo que castiga la virtud? ¿Puede alguien como Eren, enfrentado a un dilema moral absoluto, seguir un camino estoico sin convertirse en un mártir inútil? La serie no da respuestas claras. Tampoco Marco Aurelio. Solo ofrece principios. Reflexiones. Anclas para no perderse en medio de la tormenta. El estoicismo no es una receta perfecta. Es una brújula. Y Eren, aunque en muchos momentos se aleje de ella, sigue mirando hacia ese norte. Porque, incluso cuando todo parece perdido, su acción nace de una idea poderosa: dar sentido al sufrimiento. Tomar lo inevitable y convertirlo en destino. En propósito. Eso es estoico. Y eso es, quizá, lo que más conmueve de Eren. No que sea un héroe, sino que sea humano. Profundamente humano. Un alma atrapada entre el deber y el desastre. Entre la esperanza y la rabia. Entre la filosofía y la guerra. Y aquí es donde me gustaría saber lo que piensas tú. ¿Crees que Eren encarna el verdadero estoicismo, o que terminó traicionándolo? Déjamelo en los comentarios. Estoy deseando leer tu punto de vista. Hay algo profundamente inquietante en ver a Eren caminar hacia su destino. No solo por lo que hace, sino por lo que representa. Un ser humano que, enfrentado al caos absoluto, decide no rendirse. No quebrarse. Sino avanzar. Paso a paso. Aun sabiendo que su camino lo llevará al abismo. Y eso, más allá del juicio moral, es profundamente estoico. Porque el estoicismo no te promete que saldrás ileso. Te promete que, pase lo que pase, puedes conservar tu dignidad, tu templanza, tu humanidad. Eren camina entre sombras. Pero en su interior aún resuena algo que Marco Aurelio repetía una y otra vez: el universo cambia. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. No eliges las cartas que te tocan, pero puedes elegir cómo jugarlas. Eso es lo que hizo Eren. Con dolor. Con contradicción. Con desesperación. Pero también con firmeza. Porque el estoico no es alguien perfecto. Es alguien que lucha. Que observa sus emociones sin negarlas. Y que, pese a todo, sigue adelante. Attack on Titan no es solo una historia de titanes y batallas. Es un espejo de lo que somos. De hasta dónde podemos llegar cuando lo perdemos todo. Y de cómo intentamos aferrarnos a un sentido, incluso cuando ese sentido nos quema por dentro. Marco Aurelio hablaba de aceptar el destino. De no quejarse. De actuar con virtud incluso cuando la virtud no parece tener recompensa. Y aunque Eren cae, aunque se ensucia, aunque se aleja de muchos ideales, también encarna esa misma lucha interior. Porque si algo nos enseña el estoicismo, es que no se trata de ganar, sino de resistir con propósito. De no rendirse al desorden del mundo. De ser una antorcha encendida, incluso en medio de la noche. Tal vez Eren no fue un sabio. Pero fue, en muchos sentidos, un estoico trágico. Y eso es lo que lo hace tan humano. Tan dolorosamente cercano. Porque, al final, todos cargamos con algo. Todos tenemos un muro que escalar. Una carga que sostener. Un titán que enfrentar. Y todos podemos elegir cómo responder. Con rabia ciega. O con conciencia. Con resentimiento. O con responsabilidad. Con miedo. O con coraje. Esa es la verdadera batalla. La que se libra dentro. Y que solo tú puedes ganar. Si este video te ha hecho reflexionar, te invito a que no te vayas sin dejar tu huella. Dale like, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que también sienta que está luchando en medio de su propio caos. Aquí hablamos de filosofía, de vida real.
y de cómo usar el pensamiento para no perdernos en un mundo que cada vez grita más. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, mantente firme. Como un estoico frente al titán de la vida.